Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el 4, aquí nos dice del 4 al 39, pero yo los voy a invitar a que nos pasemos en un versículo, vamos a leer hasta el 40. ¿Ya? Entonces, el 40 no está aquí, está hasta el 39 solamente. Entonces, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. El versículo 40 dice así: en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Esta es la palabra del Señor. Hoy día nosotros vamos a hablar acerca de entregarnos a las oportunidades que Dios nos da. Entregarnos a las oportunidades de Dios. Y lo que vamos nosotros a compartir hoy día es el cierre de esta serie que nosotros hemos estado durante los últimos 2 meses, que es entrega. Y hemos estado viendo primero cómo el Señor se entregó por nosotros, y entonces entendiendo cómo el hecho de que el Señor nos ha llamado primero nos invita a nosotros y se constituye en un llamado para que nosotros también le amemos.
Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Desde esa perspectiva, para nosotros la entrega es esencial porque resume la actitud de Dios hacia nosotros. Y resume también básicamente la actitud que nosotros debemos tener hacia Dios. Es una actitud de entrega también. La próxima semana nosotros vamos a iniciar una nueva serie, ¿sí? Por si acaso. Y vamos a ahondar y a profundizar en los 10 mandamientos. ¿Sí? Así que para que estemos atentos, la información la van a encontrar pronto en internet, en el Facebook, especialmente en el Facebook de la iglesia, para que estén atentos. Pero hoy día nosotros cerramos esta serie con este mensaje. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí en este mensaje? O en este pasaje bíblico que acabamos de leer. Aquí en Hechos 8, nosotros encontramos a Felipe. Y Felipe es alguien muy especial para la historia de la iglesia cristiana. Porque Felipe es el primero que muestra un genuino impulso misionero. No estamos diciendo que fue el único. Ciertamente Pablo, después de él, se destacó mucho más como misionero. Pero Felipe es el que inicia el impulso misionero de la iglesia. La iglesia había estado básicamente asentada en Jerusalén. Y allí en Jerusalén estaban dando testimonio. Allí en Jerusalén la gente se convertía. Y en Jerusalén la gente había podido conocer al Señor Jesucristo, habían podido conocer el Evangelio. Pero que eso ocurría en Jerusalén, la verdad es que en el resto de las regiones no había un importante testimonio del Evangelio de Cristo. Así que desde que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, hasta el momento en el cual comienza una persecución en Jerusalén, nosotros vemos básicamente a la iglesia en Jerusalén. Ellos no se han movido de ahí en todo este tiempo. Y podemos decir que ya han pasado algunos años. Ya han pasado algún tiempo en el cual la iglesia lleva aquí en Jerusalén y aún no ha salido a expandir el Evangelio. Ustedes se deben recordar que Jesús dijo que ellos debían ser testigos, ¿cierto? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Nos compartió sobre eso Rob el otro día. También nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ordenó y le dijo a sus discípulos este mandato, que hagan discípulos a todas las naciones. Pero en un primer momento, la iglesia se quedó en Jerusalén. No se movió de ahí todavía. Eso a mí me llama la atención por varios motivos, pero uno de ellos es que algunos de nosotros tendemos a tener una visión romántica de la iglesia primitiva. Nos imaginamos que la iglesia primitiva era una iglesia perfecta, donde todas las cosas sucedían de manera perfecta, y donde nosotros tenemos que decir, oye, hay que volver a ser como la iglesia primitiva. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que tomar mucho cuidado con eso. De repente tenemos una visión superficial y pensamos que de alguna manera la iglesia primitiva era una iglesia que era perfecta, sin fallas, sin defectos, y tenemos entonces una visión sumamente romántica de la iglesia primitiva. Aquí nosotros vemos que la iglesia primitiva era una iglesia como cualquier otra iglesia, desde la venida de Cristo hacia adelante. Era una iglesia que tenía una peculiaridad, sin duda, ¿sí? Que tenía apóstoles, pero de los de verdad, así que era distinto a la iglesia de hoy día también. No autoproclamados, ni de los que se enriquecen ni tienen jets privados, ¿sí? Estos apóstoles eran de real apóstol, daban su vida, ¿cierto? Estaban dispuestos a morir, vivieron por largo periodo en la pobreza y se entregaron por completo por el testimonio del Evangelio. No eran pseudo apóstoles, ¿sí? Sino apóstoles de verdad. Y en ese sentido había una diferencia. Otra diferencia tal vez tiene que ver con el hecho de que la revelación del Nuevo Testamento todavía no estaba completa. Recuerden que todavía se estaba escribiendo las primeras cartas. Pablo escribiéndole a los Corintios un poco más adelante. O los evangelistas escribiendo los primeros evangelios. El Espíritu Santo estaba trayendo la revelación del Nuevo Testamento aún en ese periodo. Así que la revelación no estaba completa. Y por eso la iglesia primitiva tenía un fuerte énfasis en la labor de los profetas. Que es otro tema también que algunos ven la Biblia y dicen, oye, pero habían profetas en la iglesia primitiva, ¿por qué nosotros no tenemos? Porque ya se terminó el Nuevo Testamento. Porque ya se cerró el canon. Porque Dios dijo cuando reveló el Apocalipsis, el que añada estas palabras recibirá todas las plagas que están descritas en este libro. Se acabó la revelación, ya la revelación está completa. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Conocer esta revelación, amar esta revelación y obedecer lo que Dios reveló para nuestra vida. Y les digo la verdad, no es poco. Si ustedes creen que es poco, no han cachado de qué se trata la Biblia, no la han leído bien.
Porque hay gente que mira así, oye, pero no podemos quedarnos con la pura Biblia, necesitamos nuevas revelaciones. No podemos quedarnos con la pura Biblia, me parece poco. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que comprender que efectivamente la Biblia es un tesoro enorme e inagotable porque es la palabra que Dios reveló. Y no importa cuántas veces tú la leas y la releas y la vuelvas a estudiar, siempre hay nuevas riquezas para nosotros. Porque es una tremenda revelación. Es la revelación de Dios para nuestra vida. Así que en este sentido también había una diferencia con la iglesia del Nuevo Testamento. Se estaba revelando el Nuevo Testamento. Todavía se estaban revelando las cartas, los evangelios. Por lo tanto, en la iglesia había todavía una fuerte presencia también profética junto con la presencia apostólica. ¿Se dan cuenta por qué nosotros insistimos en que cualquier apostólico profético hoy, siglo XXI, es un chanta? ¿Sí? Es por eso. A no ser que ellos quieran que agreguemos sus libros, ¿cierto?, a la Biblia, ¿cierto?, tu mejor vida ahora. La agregamos después del Apocalipsis. ¿Sí? Eso es muy curioso. ¿Sí? John MacArthur dice, con ese estilo cariñoso que lo caracteriza, John MacArthur dice que si tú realmente crees en las enseñanzas de Joel Osteen, efectivamente tu mejor vida es ahora, porque después viene el infierno. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de los verdaderos apóstoles? ¿Sí? De los verdaderos, en el periodo donde el Señor había levantado verdaderos profetas que revelaban palabra de Dios que iba a quedar registrada. No es simplemente alguien que tiene un discernimiento, que eso tal vez podemos cuestionarlo, podemos conversar sobre eso. Hay personas que tienen un discernimiento de Dios para hablarle a tu vida o para administrar a tu vida. Eso es otro tema, en otro día podemos entrar en eso. Pero aquí nosotros estamos hablando de la acción profética de los que revelan palabras de Dios. Salmo 151, Apocalipsis 23, eso que no existe. ¿Sí? Entonces, en Hechos nosotros vemos que básicamente en todo lo demás era una iglesia como nosotros. Era una iglesia común y corriente. Era una iglesia que avanzaban entusiastas y de repente tenían retroceso. ¿Sí? ¿Les parece conocido eso? ¿Quiénes aquí son del staff de Liere? ¿Les parece conocido eso, no? Oye, sigamos avanzando también, ¿qué pasó? Bueno, en la iglesia primitiva también pasaba. Leer el libro de Hechos es como reconfortante, porque uno dice, no nos pasa solo a nosotros, digamos, ¿sí? Entonces, efectivamente en el libro de Hechos, la iglesia empezó súper bien, testimonio poderoso de Cristo. Ellos vienen y predican, Pedro predica, 3.000 se convierten, maravilloso. Y después se quedan en Jerusalén. Y el Señor le había dicho, hasta lo último de la tierra. Y ellos en Jerusalén. No, porque Jerusalén está al final de la tierra, dependiendo de la perspectiva que uno mire, ¿no? Entonces, si estuviéramos en el Tíbet, como que Jerusalén sería muy lejos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé qué excusas se habrán inventado, pero se quedaron ahí. Se quedaron. Y Dios, entonces, hace algo con la iglesia. Le envía persecución. Y las personas tienden a pensar, lo cual no es del todo equivocado, pero es solo una parte de la verdad, no es la verdad completa, que la persecución es una obra del diablo. Hasta cierto punto es cierto, el Apocalipsis muestra eso. El Apocalipsis muestra que la bestia, que es todo el sistema de pensamiento contrario a Dios, y que el sistema de pensamiento alimentado por Satanás, se opone a la iglesia y busca destruirla. Es cierto. Pero esa es la mitad de la verdad, ¿no? Tenemos que considerar la verdad completa. Que Dios permite que el diablo se levante contra la iglesia para mover a la iglesia. Y aquí entonces nosotros vemos que se levantó persecución en Jerusalén y entonces los discípulos y los que habían creído fueron dispersados. Y mucha gente fue a distintos lugares. Y mientras iban, se asentaban en otras ciudades, salían de Jerusalén porque perdían su empleo, perdían su trabajo, amenazaban la vida de ellos. Entonces se iban a otras ciudades, a otra aldea, a otras regiones y cuando llegaban allá, eran cristianos. ¿Qué iban a hacer? No podían quedarse callados. Eran cristianos de verdad. Así que daban testimonio. Compartían con sus vecinos, compartían con sus colegas de trabajo. Y empezaron entonces a dar testimonio del Evangelio por donde iban. O sea, Dios se las arregló para que ellos igual no detuvieran la obra. Fue una manera un poco dura, sin duda alguna, como un padre a veces tiene que hacer con sus hijos, pero así es como Dios movió a la iglesia para que la iglesia diera testimonio en otro lado. Y aquí vemos como protagonista de esto a Felipe. Felipe es clave aquí. Felipe es un personaje muy importante en la Escritura. Y es alguien por quien nosotros debiéramos cultivar una profunda admiración. Porque Felipe debería ser el santo patrono de los misioneros. ¿Sí? Si tuviéramos santo patrono, si creyéramos en eso. ¿Sí? Pero, ¿sí? Una imagen de Felipe, San Felipe. ¿Sí? Si nosotros vemos,
que efectivamente allí en Felipe nosotros tenemos una figura súper importante, porque él es el primero que deja de predicar a los judíos, empieza a predicar a un grupo étnico diferente. Sí, aquí hay un tema étnico. Los judíos, sobre todo en el siglo I, en la Palestina, eran fuertemente nacionalistas y eran fuertemente etnocéntricos. Ellos creían que básicamente solo a ellos Dios los amaba y los demás eran unos pueblos de porquería que debían morir. Pero ¿qué es lo que Dios está moviendo a la iglesia? A romper con esa visión judaica. Y les está diciendo, no, a todas las naciones, a todas las naciones. ¿Qué es lo que les enseñó Jesús a los apóstoles? Que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Para eso Dios llamó a Abraham. Por lo tanto, la iglesia del Nuevo Testamento comienza a comprender esto. Y Felipe es uno de los primeros. Él llega a Samaria huyendo de la persecución y en Samaria empieza a dar testimonio a un grupo étnico diferente, los samaritanos. Que era una mezcla que había ocurrido hacía siglos antes con la invasión asiria. Había ocurrido una mezcla de judíos con asirios y otros pueblos. Y estos eran llamados los samaritanos. ¿Cómo decir que era una especie de primos, ¿sí?, de los judíos? Pero no era propiamente judío. Así que, ¿qué hace Felipe? Empieza a dar testimonio. Podemos nosotros ver, por lo tanto, de que Felipe ejemplifica algo para nosotros. Lo vamos a ver en 5 principios. ¿Cómo nosotros nos entregamos a las oportunidades de Dios? ¿Cómo nos entregamos a las oportunidades? Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado esto, yo me lo pregunto constantemente. ¿De qué manera puedo aprovechar las puertas que Dios me abre? ¿Sí? Hay algunas puertas que Dios abre porque quiere que pasemos por ellas. Hay otras puertas que Dios abre porque Él quiere probar nuestra madurez cristiana. No toda puerta abierta es para que la crucemos. Eso es una enseñanza y está en la Escritura. La Escritura muestra que Dios abrió oportunidades, pero no era para que las personas las aprovecharan necesariamente. Y que algunas veces incluso hubo momentos en los cuales Dios a su pueblo les da cosas, incluso como un castigo. Así que nosotros tenemos que entender de qué manera yo aprovecho bien las oportunidades de Dios. De qué manera yo puedo saber qué puertas Dios quiere que yo aproveche y yo cruce por ellas. Y Felipe es un buen ejemplo de esto. Y la primera de las características de Felipe es que él es fiel a la visión de Jesús para la iglesia, con la iglesia. Y esta característica de Felipe tiene que ser la característica nuestra también. Si nosotros queremos entregarnos a las oportunidades de Dios, tenemos que aprender a ser fieles a la visión de Jesús para la iglesia. Los apóstoles, principalmente Pedro y Juan, que eran claramente líderes visibles dentro de la iglesia que estaba en Jerusalén, dentro de la primera iglesia, la iglesia primitiva, los discípulos o apóstoles que se destacaban eran ellos, Pedro y Juan, y ellos se habían asentado solamente en dar testimonio en Jerusalén. Pero Jesús había dicho antes de irse, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y lo había dicho explícitamente, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y todavía no habían ido a Samaria. Esto nuevamente me hace pensar en algo. No importa cuán bacán tú te creas que eres, nunca vamos a ser como Pedro y Juan. Nunca. ¿Ya? Si tú piensas, no, el Señor quiere hacer de mí un buen líder, un gran líder, nunca voy a ser como Pedro y Juan. Así que tranquilo con eso. ¿Sí? Y Pedro y Juan perdieron la visión. O sea, le puede pasar a cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? Si le pasa a Pedro y Juan, nos puede pasar a cualquiera. Nosotros ¿qué somos? Alpargatas al lado de Pedro y Juan. ¿Sí? Entonces, Pedro y Juan pierden esta visión al parecer. Se asientan solamente en Jerusalén. Y Dios entonces, por medio de la persecución, obliga a la iglesia a ir a otros lados. Y Felipe llega a Samaria, pero no se queda callado en Samaria. Él está en Samaria y dice, ok, aquí pude llegar, aquí pude tener una casa, aquí pude encontrar un trabajo, aquí es el lugar donde Dios me quiere. Pero ahora que estoy aquí, ¿para qué Dios me quiere aquí? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Hay muchos de ustedes que viven soñando con lo que harán para Dios cuando salgan de donde están. Y Dios quiere que empieces a entregarte a Él ahora donde estás. Hay muchos que quieren empezar a soñar con todo lo que harán cuando estén en otro lugar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, al igual que Felipe, es: si Dios me tiene hoy, aquí, ahora,
¿Cómo glorifico a Dios? ¿Y cómo doy testimonio de Él? Aquí, ahora, donde estoy. Algunos imaginan, si Dios me da otro trabajo, daré testimonio. ¿Y por qué no dais donde tú estás ahora? Te digo algo, si no das testimonio en tu trabajo ahora, no lo darás en el próximo. Hay una ley básica de la vida. Hay una ley básica que es esta sabiduría que se ha transmitido generación a generación en las organizaciones misioneras, en los seminarios donde se forman los pastores. No envíe como misionero a alguien que solo se sienta en la banca en su iglesia. Hay una regla básica. Solo puede servir bien a Dios el que está ocupado. Dios nunca llamó a gente desocupada. ¿Se fijaron en eso? ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Jesús los llamó? Pescando. Es verdad que no agarraron nada, pero estaban pescando. No estaban en casa tirándosela. ¿Sí? Con mucho cariño. Pero esa es la verdad. No estaban ahí, no, es que estamos en la montaña, ayunando y buscando la voluntad del Señor. No, luego estaban trabajando. ¿Sí? No me cabe duda, eran hombres creyentes que deben haber dedicado tiempo a la oración cada cierto tiempo. Como buenos judíos, habían periodos del año donde ellos ayunaban y buscaban a Dios, pero estaban ocupados. Dios no llama a ociosos. Dios no llama a los que no están haciendo nada. Dios llama a gente ocupada. ¿Y tú en qué estás ocupado? Y eso me dice otra cosa. ¿Hasta cuándo voy a presentar esa excusa para no entregarte? Es que sabes que estoy muy ocupado. ¿Ok? Los que estamos sirviendo estamos ¿qué? Gracias. Gracias por considerarnos unos flojos que no estamos haciendo nada. El Señor llama a gente ocupada. Esa es la naturaleza del reino. Y el Señor multiplica los talentos, los dones, el tiempo, cuando tú te entregas al Señor, dónde estás, cómo estás, en el lugar donde estás. Felipe nos muestra que hay que ser fieles a la visión de Jesús para la iglesia. Felipe entiende eso. Y él empieza a dar testimonio. ¿Por qué empieza a dar testimonio a los samaritanos? Él es un judío. Él tiene la visión etnocéntrica judía. Él podría haber dicho, no, pero es que a mí me enseñaron de chico que los samaritanos son inmundos. Y de hecho, eso le enseñaron a los judíos, no es broma. Les enseñaban que los samaritanos eran inmundos. Pero él no hace eso. Él los invita a su casa, él se sienta a comer en la casa de ellos e imita a su maestro, que es Jesús. Los líderes de la iglesia estaban un poco desorientados. El mismo Felipe estuvo desorientado un tiempo. Pero cuando él se da cuenta, él dice, ¿cuál es mi primer deber? Obedecer a Jesús. ¿Cuál es mi primer deber? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención de Felipe? Que Felipe no solamente es fiel a la visión de Jesús. Felipe dice, bueno, si Pedro y Juan no están en esta visión, ellos no están bien. Pero yo tengo que estar en esta visión. Fue lo que Jesús nos dejó. Y bien eso por Felipe. Pero Felipe no hace una cosa que tal vez nosotros haríamos. Que sería empezar a apelar a Pedro y Juan. Empezar a hablar mal de Pedro y Juan. Y separarse y formar una nueva iglesia. Que se van a llamar los anti-Pedro y Juan. ¿Sí? La iglesia de los no Pedro y de los no Juan. Pero no es eso lo que hace Felipe. Felipe pide que Pedro y Juan vengan a bendecir lo que él está haciendo. ¿Y saben qué me llama la atención ahora de Pedro y Juan? Que son líderes, pero son líderes humildes. Van, ven lo que está ocurriendo con la obra de que Felipe está siendo usado por el Señor, ni siquiera es la obra de Felipe. Ven lo que está ocurriendo con esta obra que Dios está haciendo por medio de Felipe y la bendice. Y entonces se dan cuenta, chuta, que somos giles, y Jesús nos dijo. El Señor nos dijo, era Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Se fijan qué interesante, no? La mayoría de nosotros le habríamos perdido la paciencia a Pedro y Juan antes. Felipe tuvo amor, cariño y paciencia con sus líderes. Si ellos no lo han entendido, bueno, en algún momento tendrán que entenderlo si son hombres de Dios. Él siguió haciendo su obra. Probablemente, dicen algunos escritores bíblicos, ¿cómo se enteran Pedro y Juan? Lo más probable es que Felipe les envíe informe a ellos. Y entonces Pedro y Juan habrían llegado por el informe de Felipe. Vamos a ver qué está pasando. Y Felipe dice, por favor, vengan, los necesito aquí. Felipe es humilde. Felipe no actúa fuera de la iglesia. Felipe actúa con la iglesia. Fieles a la visión de Jesús para la iglesia, con la iglesia. Porque te digo algo, la iglesia no es mala, la iglesia no es una idea retrógrada, la iglesia no es algo que surge en el medioevo, la iglesia no es una idea del emperador Constantino, la iglesia la fundó Jesús. Y es la esposa de Cristo. Y hay muchos hoy en día, muy cool y muy alternativos,
que hablan mal de la iglesia, que despotrican contra la iglesia, que nos dicen que no hay que respetar la iglesia, que la iglesia vale hongo y lo que hay que hacer es obedecer a Jesús, pero no hay forma de obedecer a Jesús sin estar en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estas personas que en el nombre de Jesús escupen a la iglesia son unos verdaderos necios, que traducido en el lenguaje actual es idiotas. Porque de alguna manera lo que ellos están haciendo al hacer esto es negar el hecho de que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿O ustedes creen que me pueden decir así, ¿sabe qué, pastor? Pucha, te quiero caleta, pero odio a la Priscila? Te ganáis mi mal al tiro, te lo digo al tiro, corto. Sí, al tiro. Se acabó el tema, ¿sí? Entonces, no existe eso. Y ninguno de ustedes que está casado aguantaría algo como eso. Ninguno de ustedes aguantaría que alguien estuviera golpeando, hablando mal y difamando a su esposa. ¿Les gustaría a los varones que están aquí? Cristo tampoco quiere eso con la iglesia. Cristo quiere que nosotros amemos, respetemos y sirvamos en la iglesia. Y fue lo que hizo Felipe. Sí, los líderes se desenfocaron de la visión. Sí, se desenfocaron. Pero eso no fue excusa. Felipe se mantuvo fiel a la iglesia. Y estuvo allí sirviendo. Fiel a los líderes. Por lo tanto, pero lo primero, fiel a la visión de Jesús para la iglesia. ¿Qué tenemos en segundo lugar? Que Felipe vive en comunión y dependencia del Espíritu de Dios. Y también nosotros tenemos que aprender a tener esta característica. Si queremos entregarnos las oportunidades de Dios, es clave tener comunión con Dios. Lo hemos dicho otras veces. Y no está de más volver a decirlo y volver a repetirlo. ¿Cuántos llegan y dicen, hoy, pastor, estoy confundido? No sé qué hacer con mi vida. Hay una confusión tan grande, no sé qué decisiones tomar, no sé cómo hacerlo, no sé cómo tomar estas decisiones. Y cuando tú empiezas a escarbar un poco más, no tienes el hábito de orar, no tienes el hábito de leer la Biblia, no tienes el hábito de buscar al Señor cada día. ¿Y querés que el pastor te responda? Yo no tengo la voluntad de Dios para tu vida. Yo puedo acompañarte mientras tú buscas la voluntad de Dios para tu vida. Pero Dios te lo va a decir a ti, no a mí. El Señor quiere relacionarse con nosotros como se relaciona alguien con personas maduras, con hombres y mujeres grandes. Y Él nos quiere a cada uno de nosotros mostrar su voluntad. Y no es secreto esto. Si tú no estás orando y buscando al Señor cada día, si tú no estás entablando el diálogo más básico, ora para hablar con Dios. Lee la Biblia para que Dios te hable. Si ese diálogo más básico no lo tienes en tu vida, entonces, ¿cómo quieres que Dios te muestre su voluntad? No es posible. No es posible. Ay, es que necesito fortaleza contra el pecado. Si no estás orando y buscando a Dios y fortaleciéndote con el alimento de la palabra de Dios, ¿cómo quieres tú vencer en la batalla contra el pecado? Es básico de las reglas de la lucha alimentarse bien. ¿Sí o no? Es básico. ¿Sí? ¿Cómo ganan los campeones de sumo? Bueno, un ejemplo extremo. Pero pensemos en cualquier otro. Box, cualquier otro deporte de lucha. Los compadres se tienen que alimentar y carbohidratos a la avena, ¿no? ¡Pum! Plato de tallarín en la mañana al desayuno. Vos no haces deporte, así que tú no digas amén. Entonces, si nosotros vemos... Lo siento, me la dejo dando bote. Entonces, si nosotros vemos, es un hecho de que nosotros solo vamos a vencer en esta batalla si nos estamos alimentando. Felipe tenía comunión y dependencia del Espíritu de Dios. Felipe conocía la voz del Espíritu Santo. Y algunos de ustedes no conocen la voz del Espíritu Santo. Y por eso a cualquiera que les dice algo, cualquiera que se le acerque y le dice, el Señor tiene una palabra para ti, tú le crees porque no sabes diferenciar entre lo que Dios dice y lo que otros quieran decirte. O lo que tal vez incluso Satanás quiera decirte. Entusiasmados, siguen a cualquiera que les diga cualquier cosa. Ay, es que me describió mi vida. Hasta las gitanas hacen eso. Eso no significa que Dios está con ellos. Por lo tanto, aquí no es un asunto de hechicería, aquí es un asunto de buscar a Dios de corazón y hacer algo tan sencillo como
orar y leer la Biblia. ¿Y saben qué es lo que nos mantiene a muchos de nosotros lejos de esta disciplina espiritual? Lo que nos mantiene lejos es el mito de la oración poderosa. ¿Conocen ese mito? Es el mito de que si tú no oraste y algo poderoso ocurrió, entonces esa oración no valió la pena. Ese es un mito. Mira, sientas o no sientas algo, ora. ¿Sí? Que sea como lavarte los dientes. ¿Ustedes solo se lavan los dientes cuando sienten lavarse los dientes? Ojalá que no. Hoy día amanecí y el Señor me dijo, báñate. Así que me bañaré. No. Esto es lo mismo. Esto es disciplina espiritual básica. No se trata de si sientes ganas o no sientes ganas. Es que estoy sin ganas de orar, entonces será hipócrita. No, no es hipócrita. Eso es simplemente ser humano. Estás sin ganas de orar y empieza a orar. En la mitad te van a empezar a dar ganas. Te lo aseguro. Cierra tus ojos y ora. Dobla tus rodillas y ora. Abre tu Biblia y lee. Pero partamos por lo más básico, por lo más esencial. Queremos cosas grandes y no tenemos los fundamentos. Es imposible. Si tú no tienes los fundamentos en tu vida, no esperes cosas grandes. No van a llegar, no van a venir, nunca ocurrirán. Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué aprendemos de Felipe? Que Felipe se encaja perfectamente con esta descripción que Jesús hace. En el mismo Evangelio de Juan, Jesús dice así: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque efectivamente eso ocurría con las ovejas. En la actividad pastoril de Palestina, las ovejas conocían la voz de su pastor. Y si cualquier otra persona le decía, ovejitas, vengan, ellas cachaban que no era la voz de su pastor y se arrancaban. Pero cuando oían la voz de su pastor, ellas iban. Y Jesús dice que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y sus ovejas conocen su voz. ¿Cómo voy a conocer su voz? Conociendo lo que Él reveló. No hay otra forma. Cualquier cosa que Dios te vaya a decir, jamás se va a contradecir con esto. Nunca. Dios no te va a decir así, mira, ¿sabes qué? Sí, fornica con ella, porque está perdonado por esta vez. No, Dios no te va a decir eso. Dios no te va a decir eso. Eso te lo va a decir Satanás. Eso no te lo va a decir. Eso te va a decir tu propia pecaminosidad. Pero eso no te lo va a decir Dios. Entonces, tengamos claro que la palabra de Dios nunca, lo que Dios nos vaya a mostrar hoy, nunca va a contradecirse con la palabra, porque Dios no miente y Dios no se contradice. Dios es uno solo y su consistencia es perfecta. Así que aprendemos de Felipe esto. Felipe reconoce la voz de su Señor y tiene una característica muy interesante. A mí me parece que Felipe se parece a Abraham en algunas cosas. No al Abraham de aquí nuestro, sino al bonito de la Biblia. El Abraham de la Biblia, Dios le dijo así. Dios le dijo, sale de tu tierra, deja tu familia. ¿Y a dónde voy, Señor? Yo te voy a mostrar. Tú empiezas a caminar. ¿Se fijaron eso en el texto? Si ustedes leen en Génesis capítulo 12 fue así. Deja tu familia, deja tu parentela, deja tu tierra y ándate a la tierra que yo te mostraré. O sea, en el fondo le dijo, empieza a caminar y yo de ahí te digo qué hacemos. Genial eso, ¿no? Cualquiera de nosotros diría, a ver, Dios, dame el plan primero. Si le gustó así. ¿Sí? Dime, ¿cuándo vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuántos kilómetros hacia la izquierda? ¿Cuántos kilómetros hacia la derecha? Quiero que me digas paso a paso, porque si no, no salgo de aquí. Pero ¿saben qué es lo que Dios está interesado? Dios más interesado que en la meta, está interesado en el camino. Y Dios quiere que paso a paso nosotros aprendamos a depender de Él en el camino. Y por eso entonces Él solo nos va mostrando un paso cada vez. Hoy Él te va a mostrar el paso de hoy. Mañana te muestra el paso de mañana. No te afanes por el día de mañana. Y con Felipe fue más o menos eso. Dios le dijo a Felipe, en medio de la noche, levántate y anda este camino, que es un camino que está en el desierto. ¿Qué posibilidad había de encontrarse con alguien ahí? Tengo una misión muy importante para ti. Claro que sí, Señor. ¿Dónde? ¿Ahumada con huérfanos? No, en el desierto. ¿Sí? Yo iría ahumada con huérfanos, obvio. Pero Dios le dice a Felipe, anda al desierto. Y él se queda ahí esperando, ¿cierto?
¿Qué hago? Le predico a las piedras, a los pajaritos. Y de repente viene este carro con un eunuco adentro. Con un hombre que era un alto funcionario de la reina de Etiopía. Y Dios le dice, ahora acércate al carro y escucha. Y lo demás sucedió por sí solo. Y aquí con Felipe queda claro, la obra no la haces tú, no la hago yo. Dios todo lo que quiere es que estemos en el lugar y en el momento preciso. Para ver cómo Él hace las cosas. Y eso es espectacular. Nadie aquí de nosotros puede decir, es que yo evangelicé. Ok, sí, podemos. Pero el problema es que a veces nosotros decimos con un aire como si nosotros hubiéramos convertido. Es que yo evangelicé, léase, yo lo convertí. ¿Sí? Si tuviera subtítulos abajo, ¿cierto? Pero no es eso. ¿Cuántas veces yo he cometido ese pecado terrible delante de Dios? Pensar que una cuestión que la hago yo, no la hago yo, nunca la hice yo y nunca la haré. Es Dios quien lo hace. Solo Dios tiene el poder de resucitar un corazón muerto en delito y pecado. Solo Dios puede hacer eso. Y solo Dios sabe cuál es el tiempo y el momento para que alguien se convierta. Jamás lo he sabido ni lo sabré yo. Dios solo me dio el privilegio de estar en el momento, en el lugar correcto, para ver lo que Él hacía. Así que Felipe hace exactamente eso, porque tiene comunión y dependencia del Espíritu Santo. Pero también con Felipe podemos aprender que necesitamos estar conscientes de que seguimos otra agenda. ¿Qué me refiero con otra agenda? Que no estamos siguiendo nuestra propia agenda. Estamos siguiendo la agenda de Dios. Y esto es terrible. Es maravilloso como Felipe va como creciendo en el capítulo 8. No sé si se han fijado en eso. Primero Felipe es este cristiano medio desorientado al que Dios lo empuja con las circunstancias de dar testimonio entre los samaritanos. Pero al final es este cristiano super saiyajin que se traslada de un lado a otro y aparece en otra ciudad predicando el evangelio. ¿Se han fijado en eso Felipe, no? Entonces, cuando parte el capítulo 8, ¿quién es Felipe? Es un cristiano común y corriente que viene al culto a las 5 de la tarde en Mercedes 4.3. Eso es Felipe. Pero después tenemos un compadre que es extraordinario. Dios hace cosas sobrenaturales con la vida de él. Lo teletransporta de un lado a otro. ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea, Felipe fue creciendo. ¿Se fijan en eso, no? Es muy interesante. Porque Felipe estaba consciente de que él no seguía su propia agenda, seguía la agenda de Dios. Y como les decía, esto es terrible porque una vez que Felipe llega a Samaria, probablemente Felipe podría haber dicho, bueno, ahora me asentaré en Samaria durante los próximos 20 años, estaré pastoreando esta iglesia, haré ver cómo esta iglesia y veré cómo esta iglesia crece, cómo el Señor la hace crecer, y entonces desarrollaremos un ministerio, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante que hoy día está bien de moda entre los pastores, ¿no? Que es como, seré un referente. Entonces, Felipe había pensado, yo voy a ser un referente. Un referente de la predicación en Samaria. El referente pastoral en Samaria. No sé, tal vez podría haber pensado eso, pero Dios lo saca de Samaria para darle testimonio. Ahora avanza un paso más, ¿sí? Qué raro de eso. Avanza un paso más. Lo cierto, los años 90 volvieron a mi mente. Fue como una pesadilla, ¿sabes? Entonces, Dios le hace avanzar un paso más y lo hace a Felipe a que le dé testimonio a quien, a un eunuco, o sea, un tipo ya era totalmente extranjero, no era ni siquiera un samaritano, que había una relación de parentesco distante entre los samaritanos y los judíos. Ahora ya es prácticamente un gentil. Que va a llevar el testimonio, no les quepa duda. No sabemos más de este eunuco, pero llevó el testimonio a Etiopía. ¿Sí? Y entonces vino Selassie, Bob Marley. Eso es lo que dicen los Rastafari, ¿no? ¿Ustedes saben eso? ¿Sí? Muy bien. Se ríen, pero ¿ah? Hay una tribu perdida ya en Etiopía. ¿Ah? Eso es lo que ellos dicen. ¿Será verdad? Cuando Cristo vuelva le preguntamos. Por ahora nos quedamos con la duda. Pero nosotros vemos que Dios sacó a Felipe de donde naturalmente cualquiera de nosotros habría pensado, aquí es donde él tiene que estar. Dios le hizo cumplir una misión y le dijo, ya, ahora hay otra. ¡Pum! Perfecto. Entonces, ahora él será entonces el referente de los que dan testimonios a altos funcionarios. Ser el referente de los altos funcionarios. Esa es buena, ¿cierto? Ser referente de la alta sociedad de para acá. ¿Ah? Entonces, seré el referente de la alta sociedad y ¡pum! Dios hace desaparecer a Felipe y aparece en una ciudad desconocida, totalmente gentil. Una ciudad que se llama Azoto. ¿Habían oído hablar de Azoto alguna vez? Nunca, porque no sé. ¿Sí? ¿Qué ciudad era? No sabemos.
¿Por qué Azoto? La única razón por la que Azoto podría ser conocida, porque Felipe apareció allá. ¿Sí? Y ahí está Felipe, ahora en Azoto, dando testimonio, y no sabemos más de Felipe. A Felipe es como Enoc. ¿Vieron Enoc en la Biblia? Dios se lo llevó. ¿Sí? ¿No es interesante eso? Dios se lo llevó. Tienen que leer la Biblia, hermano, porque si no la leen no van a entender los chistes. Dios se lo llevó. Y se fue y no sabemos más de él. Así es Felipe. Es maravilloso eso. ¿Sí? Yo muchas veces desde chico, cuando vi la historia de Enoc, yo decía, yo quiero ser como Enoc. Y aquí Felipe nos está dando una clave. Para ser como Enoc, tenemos que aprender estas características de nuestra vida. Y una de ellas es estar consciente que seguimos otra agenda, porque Dios te deshace tus planes. Si hay algo que a Dios le encanta, es deshacernos nuestros planes. Oye, yo cuando me fui al seminario, el 2002, estaba pero segurísimo de todo lo que Dios tenía para mi vida. No pasó nada de lo que yo pensé ha pasado. Probablemente nunca pase. ¿Sí? Pero ha sido maravilloso todo lo que ha pasado. ¿Sí? Para que nadie diga así, oh, qué pena. Plantó iglesia uno con amargura. No, tranquilo. Nosotros vamos aprendiendo en el camino que el plan de Dios es siempre mejor que el nuestro. Siempre mejor que el nuestro. Nosotros tenemos un plan perfectamente trazado, arquitectado, con detalles, con metros, centímetros y milímetros. Y Dios dice, nada de eso se va a cumplir, compadre. Confía en mí. Hoy un paso, mañana otro. Y así vamos. Felipe estaba consciente de que él seguía otra agenda y estaba dispuesto a seguir otra agenda. Por eso no me cabe duda que Dios hizo eso con él. Algo tan peculiar, algo tan sobrenatural, extraordinario. Hacerlo desaparecer de un lugar y aparecer en otro. Pero era porque Felipe estaba de corazón dispuesto a eso. Qué interesante esto, ¿no? Porque Dios no hará grandes cosas contigo mientras tú no estés dispuesto a abrir mano de lo que eres, lo que tienes y los planes que has hecho hasta ahora. No existe otra forma. No es posible agarrar las cosas, ¿sí? A veces nosotros somos como esa historia del niñito que metió la mano en un jarrón. Y él metió la mano al jarrón y no podía sacar la mano. Y todos los adultos se desesperaron y el niñito lloraba que le sacaran la mano al jarrón y nadie quería sacar, nadie se atrevía ni sabía cómo hacerlo. Y trataban de sacarlo, le echaron aceite, le echaron crema, le echaron jabón para que saliera la mano y la mano no salía de ese jarrón. ¿Sí? Nadie se atrevía a romper el jarrón tampoco. Típico jarrón de la abuelita, súper caro y no sé qué. Pero bueno, hubo que hacerlo. Así que ya en un acto de desesperación no había más salida. Entonces alguien vino con un martillo, lo trizó, ¡pum!, quebró el jarrón. Y cuando quebraron el jarrón, descubrieron que la razón por la que la mano del niño no salía era porque había agarrado una moneda y no la quería soltar. Algunos de nosotros somos así. Estamos agarrados a cosas que tienen poco valor y rompemos cosas de valor mucho más alto por causa de eso. Nos perdemos oportunidades que tienen un valor infinitamente superior. ¿Por estar agarrados a qué? No sé a qué será. ¿A tus propios planes? ¿A tus sueños teenager? ¿A la comodidad de clase media? Yo no sé lo que es. Cosas que no necesariamente son malas, fíjense. Yo no estoy hablando de que estas cosas sean malas. Pero cuando nos aferramos a ellas como si fueran Dios, solo Dios es Dios. Y Dios va a romper y deshacer lo que tú tengas. Pueden ser incluso planes ministeriales muy espirituales. Pero si no son los de Dios, entrégalo al Señor. Dios es soberano. Dios hace con nuestra vida lo que quiere. Y Felipe tenía esa disposición. A seguir la agenda de Dios. Entonces, Dios venía y le decía, ¿sabes qué? ¿Ya, ¿te acuerdas de lo que te dije ayer? Sí, ya olvídalo, ahora hagamos otra cosa. Y Felipe decía, ok. Porque él sabía que seguir al Señor y obedecer lo que el Señor tenía para la vida de él iba a ser siempre mejor. Siempre mejor. En cuarto lugar, esta característica esencial es Felipe. Él apunta todo el tiempo a Cristo. Todo el tiempo está apuntando a Cristo. Todo el tiempo está centrado en Cristo. Todo el tiempo Jesucristo es su medio y su fin. Jesucristo es el centro de su vida y es la razón por la cual él hace todo lo que hace y él vive todo lo que vive. Su centro es Cristo. Así que él no puede evitar dar testimonio de Cristo. Dios le dice, ponte al lado de ese carro, escucha. Y él escucha. Y el tipo estaba leyendo, ¿qué estaba leyendo? Justo una profecía que hablaba de la muerte de Cristo. O sea, Dios se lo dejó en bandeja.
¿Qué puede decir Felipe que hizo él? Felipe no hizo nada, se puso al lado del carro. Escuchó. Y una vez al lado del carro, le empezó a decir y a aclarar lo que esta persona tenía. Ella misma tenía la duda. Y miren la pregunta que le hace. Oye, qué interesante esta profecía, pero ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Estaba listo. El tipo estaba listo, era llegar y evangelizar. ¡Pum! 4 leyes espirituales. Listo. No existían en ese tiempo todavía, pero probablemente las habría usado al tiro. ¿Sí? Los 5 dedos de la manito de evangelismo explosivo. ¡Vamos! ¡Pa, pa, pa, pa! Eso no me la desconocía, no la cacha. Ya la conocerán. Son malos presbiterianos. El evangelismo explosivo. Así que estaba listo. Pero el libro sin palabras, ella decía, bueno, el libro sin palabras, listo. Estaba listo aquí el etíope. Pero es interesante que él viene, ¿y por qué está listo Felipe? ¿Por qué Felipe sabe cómo dar testimonio de Cristo? Porque el centro de su vida es Cristo. Porque todo lo que él lee, cuando él mismo leía su Biblia a solas, él leía Cristo, 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 Cristo. Él estaba lleno de Cristo, estaba pensando en Cristo, estaba centrado en Cristo. Su vida es Cristo. Su vida era Cristo. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Esto también es simple, ¿se fijan? Esto también es lo mismo que yo le estaba diciendo delante con respecto a la necesidad de discernimiento en la vida espiritual. Bueno, oración y lectura de la Biblia es lo básico. Aquí también hay una cosa que también tenemos que deshacernos de ciertos mitos. ¿Sí? ¿Cómo dar testimonio? ¿Cómo evangelizar? Oh, pastor, si usted no pudiera dar una capacitación de evangelismo, porque necesitamos evangelizar. Sé que si tú estás lleno de Cristo, Cristo sale por tus poros, Cristo sale por tu boca y tú estás apuntando a Cristo todo el tiempo. Es Cristo en ti, es Cristo por ti, y tú estás siempre apuntando a Cristo. Así era Felipe. Así era Felipe. Así que él sabía exactamente qué hacer. Escucha la profecía y empieza a hablar de Cristo. Apunta a Jesucristo como centro y fin. ¿Y por qué apunta a Jesucristo como centro y fin? Porque Jesucristo es el centro de la vida cristiana. Obvio, redundante, sí. Cristiano es aquel que cree en Cristo. ¿Pero qué significa creer en Cristo? Significa entender que yo no puedo salvarme a mí mismo, que nadie puede salvarse a sí mismo, que estamos en un estado de total y absoluta incapacidad de poder llegar a Dios, acercarnos a Dios y amar a Dios. Nadie puede amar a Dios. Nadie. Y ahí viene la buena noticia, a no ser que Dios intervenga y haga una obra. Y esa es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia es que Dios vino e hizo la obra por nosotros y como resultado hace una obra en nosotros. Lo primero que el Señor hizo fue tomar la esencia de lo que nos separaba de Él, que es nuestro pecado. Lo tomó y lo puso sobre Cristo. Y Cristo pagó el precio en la cruz, permitiendo que de esa manera nosotros tuviéramos perdón. Y lo que Cristo hace sobre la cruz es asumir nuestro lugar, asumir nuestra culpa, asumir nuestro pecado, asumir nuestra rebeldía, siendo Él el perfecto, santo, puro Hijo de Dios. Pero Él asume nuestra rebeldía y le dice al Padre, Padre, la rebeldía de todos ellos merece castigo, juicio, muerte. Que ese castigo, ese juicio, esa muerte caigan sobre mí, para que así ellos puedan tener perdón. Y para que el pecado de ellos pueda ser sanado, para que el pecado de ellos pueda ser quitado, ponlo sobre mí y yo llevaré el pecado de ellos hasta la muerte. Cristo, la cruz, esa es la buena noticia. Que Dios mismo, porque Jesús es Dios, Dios verdadero, Dios mismo, se hizo hombre para asumir nuestro lugar, para morir por nosotros y para darnos una nueva vida. No había otra razón por la cual Felipe vivía. Felipe no necesitaba nuevas revelaciones. La cruz de Cristo para él era tan profunda que él no podía dejar de meditar en ella todos los días y siempre encontraba en ella un tesoro. La cruz de Cristo para Felipe tenía tal nivel de profundidad que nunca se agotaba. La cruz de Cristo era tal riqueza y tesoro para Felipe que él no podía dejar de pensar en esa cruz y siempre extraer para él cosas buenas, cosas nuevas. Felipe no estaba pendiente de cuál es la próxima ola del Espíritu.
Porque para él el tsunami de la cruz era suficiente. No necesitaba nuevas olitas. El tsunami del Espíritu ya había arrasado todo en la vida de Felipe. Y Felipe estaba entregado al mensaje de la cruz. Y Felipe no se cansó de predicar la cruz. Y Felipe murió con la cruz en su corazón, en su mente, en su conciencia, aferrado a la cruz toda su vida. Y esa es la característica de los apóstoles. Vean los relatos antiguos. Son tradiciones, es verdad, no está en la Biblia, pero si ustedes ven los antiguos relatos de la iglesia cristiana sobre cómo murieron los apóstoles, van a encontrarlos a todos muriendo martirizados. Van a encontrarlos a todos ellos muriendo exiliados. Rechazados por un imperio que los odiaba. Porque estos apóstoles, sencillos pescadores de Palestina sin ni un valor, habían trastornado el imperio con el mensaje de que Dios se había hecho hombre y que ya no necesitábamos nosotros entregarnos a ningún emperador, a ningún imperio, a ninguna ley humana. Cristo nos había hecho libres. Estos tipos eran peligrosos. Eran subversivos en el imperio. Así que los persiguieron y buscaron matarlos. ¿Y saben qué es lo interesante? Que ninguno de ellos muere deprimido ni emo. Cada uno de ellos muere gozoso. Van al martirio cantando. Van al martirio orando. Ninguno de ellos no iban cantando Radiohead. Iban cantando alabanzas. Ellos estaban allí sabiendo que se iban a encontrar con su Señor. Y más que eso, más profundo que eso, sí, están seguros de su salvación. El punto es que ellos se sienten profundamente honrados de imitar a Jesús en su muerte. Ellos dicen, ¡qué privilegio! ¡Qué privilegio! Morir escupido, despreciado, morir golpeado, morir con una multitud cantando contra ti. ¡Qué privilegio! Poder acercarme solo un poquito a como mi Señor murió. Y Felipe también. Según la antigua tradición cristiana, también Felipe murió así. Creyendo en el Señor Jesucristo, fiel al Señor Jesús porque Él era su vida. Si no tenemos esto, Jesucristo como medio y fin de nuestra vida, no esperemos nada de Dios, no esperemos grandes cosas ni chicas, nada. Y en quinto y último lugar, aprendemos de Felipe una cosa súper importante: no instalarse. No me estoy refiriendo a instalarse geográficamente, porque eso es posible y es un camino posible y válido para dar testimonio. Muchas veces Dios va a decir, como le dijo al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, le dijo, quédense en Babilonia, den testimonio, tengan hijos, tengan nietos, den en matrimonio a sus hijos y a sus hijas, porque ustedes se van a quedar un largo tiempo ahí, y oren y trabajen por la paz de la ciudad a la que yo los envíe. Sí, hay momentos para instalarse, geográficamente, pero nunca espiritualmente. El llamado aquí es a no instalarse espiritualmente. Felipe no se instaló, bueno, ni geográfica ni espiritualmente. Llega a Samaria y Dios lo saca de Samaria a un camino en el desierto. Llega al camino en el desierto, convierte a un alto funcionario y Dios lo saca de ahí y lo lleva a una ciudad llamada Azoto. Y así nosotros vemos a Felipe, que es una especie de móvil constante. Felipe no está quieto. Felipe está siempre preguntándose cuál es el próximo paso. Felipe está dispuesto a que el Señor lo lleve a donde lo quiera llevar la próxima vez. Y eso también es para nosotros. Yo quiero decir que especialmente para nosotros como iglesia. Nosotros no podemos instalarnos espiritualmente. Espiritualmente no podemos instalarnos. Tenemos que preguntarnos cuál es el próximo desafío. ¿Qué es lo próximo que Dios quiere de nosotros? Nosotros miramos aquí, ustedes ven este lugar, y hasta hace un tiempo atrás nosotros no lográbamos llenar ni la mitad de este lugar. Ahora vemos y decimos, hoy está lleno, qué alegría, qué gozo, quedémonos aquí. Y Dios tal vez está diciendo, ¿saben qué? No cabe esta gente porque todos los que están de pie yo los quiero enviar a otro lugar. ¿Cómo están? Quedaron de pie, se van. ¿Ah? El Señor está haciendo y está siempre empujando a su iglesia a nuevos desafíos. Y si nosotros vamos a entender esto, tenemos que estar dispuestos a asumir esos nuevos desafíos como nuestros.
Y yo te quiero preguntar hoy día si tú estás dispuesto a asumir en tu vida la visión que Felipe tuvo. Porque la visión de Felipe fue exactamente esta. ¿Cuál es el próximo paso, Señor? Queremos movernos. Queremos hacer lo que tú nos llamas. Queremos hacer los próximos pasos. Dar los próximos pasos. ¿Cuáles son? No podemos instalarlo. No podemos instalarlo. A todo nivel vamos nosotros a necesitar compromiso de cada uno de ustedes. Les voy a contar un secreto, que ahora ya no es secreto. Desde el día no será más. Cuando nosotros planificamos esta serie, se supone que para esta fecha nosotros ya no íbamos a hacer más una congregación, íbamos a hacer dos. ¿Sabían eso? ¿No? Ahora se los cuento. Íbamos a estar divididos en la mitad. Un grupo teniendo el culto aquí en la mañana y otro grupo en otro barrio. Perdón, un grupo aquí en la tarde y otro grupo en otro barrio en la mañana. ¿Sí? Las circunstancias no se dieron como nosotros esperábamos. El Señor nos estará apuntando en otro sentido. Y estamos orando y preguntando al Señor qué es lo que quiere. Pero yo también creo que no basta con que el pastor, el equipo pastoral o el staff de líder estén orando. Cada uno de ustedes tiene que orar en este sentido. Señor, ¿cuál es el próximo paso que tú quieres que demos como iglesia? Señor, ¿cuál es el próximo barrio donde vamos a extendernos? Y 30 de ustedes se van a ir para allá. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser esos 30 que van a estar dispuestos a moverse de aquí? Existe un mito hoy en día, en los libros, ¿cierto? En los canales de televisión evangélicos, que hay que ser una iglesia grande para poder expandirse. Falso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es más, el mito de que hay que ser una iglesia grande es un mito, pero que no sé dónde lo sacaron. Más del 80% de las iglesias del mundo no supera los 80 miembros. Entonces la idea de que las únicas iglesias bacanas son las iglesias grandes, o sea, que tienen 1000 personas. Ese no es el punto. El punto es cómo vamos a dar testimonio en otro barrio, en otro contexto. Ese es el punto. Ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a dar testimonio en otro lugar si no estamos dispuestos a dislocarnos hasta allá? No basta con que nosotros estemos orando por un barrio. Tenemos que involucrarnos en ese barrio y ser parte de ese barrio. Irnos a instalar allá y ir y de alguna manera instalarnos geográficamente, no espiritualmente. Y allá entonces asumir los desafíos de Dios. Eso fue lo que caracterizó a Felipe. Felipe no se instaló espiritualmente. No se instaló espiritualmente. Y toda iglesia tiene que ser así. Aunque sea una iglesia que geográficamente esté en un mismo lugar por años. Pero yo conozco iglesias que han estado más de 100 años en el mismo lugar geográficamente, pero que no se han instalado espiritualmente. Porque están siempre asumiendo nuevos desafíos. Están apoyando nuevas plantaciones. Están enviando misioneros. Están preguntándole al Señor cuál es el próximo paso. Y tal vez algún día, si es que el Señor no vuelve antes, nosotros vamos a cumplir 100 años. ¿Qué pasa cuando iglesia uno tenga 100 años? Va a ser muy chistoso eso. Porque hoy día toda la gente piensa esto es la iglesia joven. ¿Qué va a pasar cuando el Abraham sea un viejito? ¿Sí? Va a ser lindo, dice la gente. Solo tú lo vas a encontrar lindo, como es ahora. Va a ser igual. Sí. Oh, ¿verdad? Prepárate. ¿Ah? Y ahí viejito, y nosotros va a ser muy interesante porque nuestros hijos y nuestros nietos van a querer hacer cosas en la iglesia y nosotros vamos a decir, no hagas eso. Porque eso no es presbiteriano. A nosotros nos va a tocar después, si no se rían tanto, si a todos nos va a tocar. Si nos ponemos viejos, ¿de quién queremos engañar? Pero cuando llegue ese momento que el Señor nos dé la sabiduría para decir, no entiendo lo que hacen estos cabros, pero ya que lo hagan. Si el Señor nos está guiando, pero nosotros va a llegar un día que no vamos a entender, si es verdad eso. Va a llegar un día que no vamos a entender. Si no nos hagamos los vanguardistas, si nadie muere vanguardista. Andy Warhol no murió joven. Entonces tenemos que entender que lo cual no vale, ¿no? Morir joven no vale, ¿sí? Morir viejo, vanguardista, nadie, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que entender que ahora es nuestro tiempo. Algunos están pensando así, cuando yo tenga un mejor trabajo, cuando yo salga de mi estudio, cuando salga de la universidad, cuando haga no sé qué, ahora es nuestro tiempo.
Mañana no vamos a tener ni la energía, ni el tiempo, ni el físico nos va a acompañar. Algunos apenas nos acompañan, ¿sí o no? Cargamos las cosas, fiesta del té, pero después llegamos a la casa con dolor de espalda. ¿Ah? ¿Cierto, Briana? Hasta la Briana se ríe de nosotros, porque sabe que somos unos viejos decrépitos. Para ella, somos unos viejos decrépitos. ¿Sí? Así que tenemos que entender esto. Va a llegar un momento en el que no vamos a ser nosotros, van a ser nuestros hijos los que van a tener que seguir adelante. Entonces ahora es nuestro tiempo. Ahora es nuestro momento. Les voy a decir en qué cosas no podemos instalarnos. Les digo en qué no podemos instalarnos. Les doy un desafío súper concreto. ¿Ustedes se acuerdan cuando levantamos la ofrenda para Valparaíso? ¿Sí? Personalmente, y también como líder estamos de acuerdo en eso, no creemos en hacer públicas nuestras donaciones, porque eso es algo que el Señor sabe. Pero como el llamado fue público, creímos que era un deber dar cuentas públicamente. Y tal vez algunos de ustedes vieron en el Facebook que dijimos que ese día se les montaron 260.500 pesos de ofrenda, que fueron para Valparaíso. ¿Sí? Les voy a dar un dato. Si nosotros diéramos esa ofrenda todos los domingos, estaríamos autosustentados. ¿Sabían eso? Entonces el desafío es no instalar. ¿Se dan cuenta? Si cada uno de ustedes que dio una ofrenda un poco superior ese domingo, la diera igual que ese domingo, estaríamos autosustentados, sin depender de que otras iglesias, que ha sido una bendición para nosotros, pero nos estén apoyando financieramente. ¿Y saben qué es lo mejor de ser autosustentado? Que seríamos una iglesia madura, que camina con sus propias piernas. Eso es muy importante. Pregúntenle a cualquiera de nuestros amigos misioneros que están aquí. ¿Cuál es el gran anhelo de cualquier misionero? Ver que las iglesias nacionales se autosustentan. Tienen sus propios líderes, tienen sus propios recursos. Y que entonces de ahí empieza a involucrarse en la obra misionera enviando a misioneros. Ese es el desafío. Pero nosotros todavía vivimos a veces como si fuéramos una iglesia evangélica del siglo XIX. Dependiendo de dineros extranjeros, rogando que los dineros extranjeros nos lleguen. Uy, si ya David Trumbull murió hace rato. Tenemos que asumir nosotros y ser nosotros los enviadores. Tenemos que además ser los enviadores. ¿Quiénes van a enviar al Oriente Medio? ¿Quiénes van a enviar a las partes donde aún el Evangelio no ha llegado? ¿Quiénes van a enviar a las tribus del Amazonas que apenas se sabe cuál es su lengua? Tenemos que ser nosotros. No instalarnos. No instalarnos. Nosotros hemos decidido que un 5% de todo lo que recibimos, ¿se acuerdan? Va para un ministerio de la agencia misionera OM, de Operación Movilización. Un ministerio que ellos hacen con gente en situación de calle, el ministerio Ágape, aquí cerca, en La Vega. ¿Sí? Pero queremos asumir nuevos desafíos. Queremos apoyar a alguna iglesia o misionero en otro continente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer solamente si cada uno de nosotros no se instala. Y acepta y asume el desafío. Acepta y asume el desafío de involucrarse más, dar más tiempo, entregar más recursos. Porque ¿saben qué es lo que me demostró a mí ese domingo que levantamos la ofrenda? Que podríamos nosotros estar autosustentados ahora. ¿Se habían fijado en eso? Entonces, yo quedé para adentro. Yo dije, ¿qué estamos esperando? Bueno, estamos esperando que toda la iglesia se involucre, ¿cierto? No es una cosa que hace el pastor ni los líderes, es una cosa que hace la iglesia como pueblo. Todos nosotros como pueblo. Así que aquí está el desafío. Si aprendemos, de Felipe aprendemos esto. No nos instalemos, no nos asentemos, no nos quedemos ahí pensando, ya está bien, el Señor dirá. No nos quedemos de brazos cruzados esperando la próxima persecución. ¿Sí? Cuando la Toá diga, ya no se pueden reunir las iglesias los sindicatos, ¿qué vamos a hacer? No digo que va a decir eso, pero ¿se imaginan? Podría pasar, ¿por qué no? ¿Sí? Pensemos en esto. Y entreguémonos al Señor, como Felipe se entregó. Oremos. Gracias te damos, Señor.